Bueno, continuamos entonces con deudas comerciales, donde nos habíamos quedado. Sinceramente no me acuerdo dónde nos habíamos quedado. ¿Alguno de ustedes registró? ¿Notó la filmina? Y si no, vamos a arrancar desde acá. Ok, vamos a continuar desde acá, ¿sí? Sí, Eh, habíamos quedado, profe, en el test de pasivos. sí, que es lo próximo, pero para arrancar, vamos a empezar desde acá. Gracias, ¿sí? Entonces, como para unificar un poco lo que habíamos visto y continuar, veníamos hablando de los procedimientos para la validación del saldo de proveedores. Estamos en deudas comerciales, ¿sí? Cuando hablamos de procedimiento de validación de saldos, nos estamos refiriendo a las pruebas para verificar que los saldos que están contenidos en los estados contables sean correctos y en caso de que no lo sean, realizar los ajustes correspondientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Vamos a hacer un cruce del analítico de proveedores con la contabilidad, ¿sí? Eso es importante, tener en cuenta que la contabilidad siempre es resumen, ¿sí? De los distintos proveedores. Entonces, si tenemos más de un proveedor en la empresa que estamos auditando, tenemos que tener analíticos o submayores por cada uno de los proveedores. O lo que también llaman cuenta corriente, ¿sí? Con cada uno de los proveedores para conocer cuál fue el movimiento durante el ejercicio que estamos analizando. Luego vamos a seleccionar una muestra representativa del total del universo de proveedores, siempre y cuando teniendo en cuenta la cantidad. Si es una cantidad eh, que no es muy grande, podemos auditar y circularizar a todos los proveedores. Ahora, si es una cantidad mayor de auditores y que la relación costo-beneficio no se efectiviza, entonces ahí vamos a hacer una muestra, vamos a trabajar por muestreo. Cuando trabajamos por muestreo, el auditor hace una selección de los proveedores a quienes va a auditar y lo puede hacer por medio de métodos estadísticos, por conocimiento de auditorías anteriores o porque hay proveedores que de alguna manera le llaman la atención, ¿sí? Los de montos muy significativos, los que tuvieron un solo movimiento en el ejercicio, los que venían de alguna manera trabajando compro, pago y de golpe desapareció. ¿Sí? Entonces, todo esto, este criterio de por qué seleccionamos tal o cual proveedor para circularizarlo, tenemos que dejar registrado en nuestros papeles de trabajo. Una vez que tenemos la muestra, procedemos a la circularización, ¿sí? Recuerden, el procedimiento de circularización es similar al de deudores por ventas, al de créditos, ¿sí? Donde el auditor va a decidir a qué proveedores va a circularizar, va a redactar el tipo de circularización, positiva, negativa, ciega, con la información que solicita al proveedor y luego es el auditor el que le solicita a la empresa que firme estas circulares, ¿sí? En el mejor de los casos que las imprima en un papel membrete de la compañía para darle seriedad y para que el proveedor conteste las circulares, ¿no? Luego que tenemos esas respuestas, vamos a comparar esas circularizaciones con los saldos contenidos en estos submayores o cuenta corriente con proveedores que tiene la empresa y vamos a analizar si existen diferencias, el porqué de las diferencias. En caso que no responda algún proveedor a las circularizaciones, primero se hace un nuevo intento, o sea, volver a mandar la circularización y si aún así no obtenemos respuesta, entonces procedemos con verificar los pagos posteriores en hechos posteriores hasta la firma del informe de auditoría. Para los que no respondieron a la circularización y también fuimos, miramos los pagos posteriores y tampoco están los pagos posteriores en el periodo
de hechos posteriores al cierre, vamos a analizar la documentación de respaldo, ¿sí? Confrontando el informe de recepción con la factura y el remito del proveedor, ¿sí? Y verificando con otra documentación que me puede respaldar que haya existido un pago, por ejemplo, a proveedores que no esté contabilizado. Como puede ser una salida bancaria, una transferencia, un cheque que no está contabilizado, etcétera. Pero por favor les pido, sobre todo cuando estudian para el final, sigan el procedimiento, ¿sí? Primero circularización, después la comparación de los resultados, después viene la revisión de pagos posteriores y si no encuentro los en pagos posteriores, recién ahí me voy a confrontar con la documentación de respaldo. ¿Por qué? Porque siempre en economía de tiempo del auditor vamos a ir por los procesos más fáciles, más cortos, ¿sí? Que nos llevan menos trabajo a los que sí nos van a llevar un poco más de elaboración y tiempo. Bueno, el test de pasivos omitidos, como le decía el martes al principio de la clase, el mayor problema que tenemos con deudas comerciales son los pasivos omitidos, ¿sí? O sea, es decir, así como en caja teníamos un tipo de problemática especial, en bienes de cambio tenemos la problemática del inventario y la evaluación. Bueno, en pasivos comerciales tenemos como que el punto más importante a trabajar, ¿sí? En bienes de cambio es este test de pasivos omitidos porque justamente nos va a demostrar, ¿sí? Que es lo que dice acá la definición, orienta al auditor a encontrar pasivos que hayan sido devengados, es decir, que fueron del ejercicio que estamos auditando, fueron devengados antes de la fecha de cierre, pero no fueron contabilizados por la empresa. Los pasos para realizar esta prueba: primero pedimos el listado de órdenes de pago emitidas con posterioridad al cierre, ¿sí? O sea, vamos al sector de órdenes de pago y le vamos a pedir que nos dé una lista de todas las órdenes de pago emitidas con posterioridad al cierre. También pedimos dónde están las facturas impagas, ¿sí? A la fecha que le estamos solicitando esta revisión, ¿sí? Supónganse que ustedes estén, no sé, aproximadamente 15 de enero, 20 de enero, 1 de febrero, bueno, a esa fecha le dicen, bueno, las facturas impagas a la fecha y a continuación que tenemos esa información 1 y 2, seleccionamos una muestra de la documentación a examinar. Es importante destacar que esta muestra se debe realizar en función a un criterio. Otra vez, ¿por qué elegimos tal o cual factura? Pues nos llamó la atención, porque era muy grande, porque es un proveedor con el cual normalmente no trabaja la empresa. ¿Cuál es? ¿Por qué elegimos esa y no otra? Una vez obtenida esa muestra, se debe verificar si las órdenes de pago y facturas seleccionadas según el punto 3 corresponden a operaciones devengadas dentro del ejercicio económico bajo análisis. Y de ser así, se debe verificar si las mismas se encuentran contabilizadas al cierre. O sea, nosotros miramos la orden de pago y la factura y lo primero que vamos a ver es el periodo de devengamiento, ¿sí? De esa factura. Por ejemplo, si me encuentro con una factura de luz, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, ¿cuál es el periodo de devengamiento de esta factura? Y va desde el 15 de diciembre al 15 de enero, por ejemplo. Entonces digo, bueno, ok, ¿estaba contabilizado? No, no estaba contabilizado porque llegó después. Bueno, ahí hay 15 días que contabilizar porque corresponde el devengamiento a la fecha de cierre. Ese sería el procedimiento, ¿no? Em, entonces, continuando con este tema, se realizarán pruebas partiendo de diversos universos a fin de abarcar la totalidad de las operaciones que puedan generar pasivos para la sociedad. La búsqueda de pasivos omitidos se realizará por un ciclo de pagos desde la fecha de cierre de ejercicio o la fecha de pedido de confirmación de saldos, la que sea anterior. O sea, eh, desde la fecha de cierre de ejercicio hasta el momento que nosotros pedimos toda la información, ¿sí? Vamos a revisar estos pasivos omitidos.
Hoy quería decir algo más acá respecto de la muestra. Dice, se realizarán pruebas partiendo de diversos universos. Esto me quedó pendiente. Cuando nosotros hablamos de distintos universos en pasivos omitivos, tenemos que pensar, por ejemplo, si la empresa es una empresa que tiene producción de un determinado producto, va a tener distintas materias primas, distintos insumos, materiales, etcétera. Entonces, proveedores, dentro de lo que es la compra de materias primas, vamos a tener proveedores de los distintos insumos. Entonces, ahí tenemos un universo. Después hay otros universos que tienen que ver con, por ejemplo, la provisión de servicios que mensualmente paga la sociedad, como luz, agua, teléfono, internet, etcétera. ¿Sí? Ese es otro universo. Entonces, a esto es lo que se refiere con los diversos universos, y de cada universo tenemos que hacer como que tomar una muestra, ¿sí? Y hacer este procedimiento para detectar pasivos omitivos. Con posterioridad hasta la fecha de finalización del trabajo de campo, esto es hasta que estemos listos para terminar con la auditoría, se analizarán los egresos significativos con idéntico objetivo. O sea, nosotros hicimos la prueba de test de pasivos omitidos, detectamos algunos sí, otros no, pero después de que hicimos la prueba y hasta la fecha en que estamos listos como para terminar la auditoría y firmar el informe, volvemos a revisar todos los pagos posteriores que tengan montos significativos o que de alguna manera nos llamen la atención, para otra vez decir, bueno, si se pagó, por ejemplo, en marzo, en abril algo, nosotros decimos, bueno, a ver, este pago, ¿a qué factura corresponde? ¿Corresponde a factura de enero? No hay problema. Ahora, ¿corresponde a factura de diciembre? Me voy a ver si estaba contabilizada esta factura. Si estaba contabilizada, no hay problema. O apareció un pago de una factura que no estaba contabilizada y entonces ahí tengo otra vez la oportunidad. ¿Qué me quiere decir esto? Es una segunda revisión, ¿sí? O sea, la primera revisión la hacemos con un procedimiento. La segunda revisión es simplemente observar los pagos de la compañía desde ese procedimiento que hicimos hasta la fecha de firma del informe. Prestar especial atención a las operaciones que tienen mayor posibilidad de ser omitidas. Por ejemplo, las facturas por servicio. Hay dos motivos, bueno, se fue todo esto, pero no importa, acá me quedo todavía. Hay dos motivos importantes por los cuales las facturas de servicios suelen ser omitidas. Uno es por la cotidianidad, ¿sí? Es decir, todos los meses llega la factura de luz, todos los meses llega la factura de electricidad, a veces se nos pasa. Se nos pasa de manera familiar y personal. A nosotros en las empresas mucho más. Ni hablar ahora que todo es online, ¿sí? Entonces, muchas veces al no tener el documento físico, bueno, nadie se encargó de pagarlo, nadie se acordó de pagarlo y bueno, al no tener la factura, tampoco la tenemos contabilizada. Ni ahí pagada, pero tampoco contabilizada. A veces, inclusive, puede estar pagada cuando, por ejemplo, está puesta por débito automático, pero no está contabilizada porque contabilidad no tuvo el documento de respaldo. Eh, Otro tema por el cual las facturas de servicio muchas veces no están contabilizadas es porque tienen periodos de devengamiento eh, intermedios, ¿sí? Como les dije recién en el ejemplo de la factura de EMSA. El devengamiento es de 15 a 15 y normalmente, bueno, la última factura no se contabilizó. ¿Por qué? Porque recién llegó en enero, 15 de enero recién llega esa factura, supónganse. Entonces, nada, la última que corresponde a un saldito de diciembre no está contabilizada. Bueno, a veces estos montos no son significativos, pero a veces en empresas que son industriales son montos significativos. Bien, analizar legajos de facturas pendientes de registro a fin de determinar si existen pasivos omitidos. Bueno, esto es lo que dijimos, ¿no? Con el tema de los biblioratos o las cajas o dónde están esas facturas pendientes de pago, mirarlas, porque una cosa es que estén pendientes de pago, pero si están dentro del periodo de vengado, tienen que estar contabilizadas. Eso es lo que tenemos que revisar. Normalmente, en todos los procesos contables, cuando se registran las facturas, se sellan, ¿sí? Con algún, eh,
alguna leyenda como contabilizado o pasado por contabilidad, lo que sea, ¿sí? O con la fecha en la cual fue contabilizada esta factura. Entonces, analizando los legajos de facturas pendientes, podemos verificar si estas están o no contabilizadas. Visualizar los mayores, ¿sí? de estas cuentas a fin de detectar movimientos anormales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vemos en el mayor que tenemos saldos de facturas por un monto normal o que no nos llama la atención y tradicional y de golpe un pago o muy grande o muy chiquito, no coincide, digamos, con la habitualidad, entonces nos llama la atención, un movimiento anormal. O de golpe tenemos un proveedor que no tenía saldo y hay un pago. Entonces puede llegar a ser un anticipo, ¿sí? A proveedores, pero puede llegar a ser también de que no se haya contabilizado la factura de compra, ¿sí? Las dos cosas pueden ser. De cualquier manera, corresponde ajustar. Luego examinar las actas de directorio. Profe, Sí, una consulta. Ahí bueno, al visualizar el mayor, no pasa nada si, por ejemplo, el proveedor corresponde a otro universo. Es decir, en viendo el mayor de servicios estaba un proveedor de materia prima, por ejemplo. Ahí no pasa nada. sí Más que corresponde. corregir, más que corregir nomás en la contabilidad y después el tipo de gasto o algo así. Claro, corresponde reclasificar. Porque vos pensás en el plan de cuenta, ¿no? En el plan de cuenta tenés eh, de alguna manera esa clasificación, ¿no? Lo que es Ujú. la parte de pasivos, dentro de pasivo corriente, tenés la parte de proveedores, ahí tenés toda una clasificación numérica que corresponde a proveedores, y después, por ejemplo, servicios a pagar tiene otra clasificación numérica. Entonces, por más que sea un asiento expositivo en el cual, eh, a ver, patrimonialmente no vas a tener una diferencia, pero sí vas a tener una variación permutativa al hacer el ajuste. ¿Se entiende? Claro. No sé si te Sí, contesté la pregunta, sí, Julio. sí, sí. ¿Sí? Gracias. Sí corresponde porque después en el balance de saldos no es lo mismo, porque el balance de saldo a vos te Mm. sirve para hacer las notas a los estados contables. ¿Sí? Viste que los estados contables son como resúmenes, te dice proveedores Sí, solamente. Entonces vos en nota de los estados contables tenés que hacer el desglose y decir, bueno, acá tengo proveedor tal, 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 o proveedores por materia prima, proveedores por materiales, proveedores por no sé qué. Entonces, si tu universo es diferente, ese dato en otro universo, vamos a decir así, te va a confundir las notas, no te va a claro. cerrar. ¿Se Gracias, entiende? profe. Sí, sí. Eh, bien, hasta acá, ¿algo más? ¿Se entendió más o menos este procedimiento? ¿Qué me Sí, profe. dicen? ¿Sí? Es como que ustedes eh, separan en el futuro, vamos a decir, que son los hechos posteriores al cierre, y miran los pagos y miran las facturas impagas y entonces dicen, a ver, ¿esto está contabilizado allá al cierre? Eso sería a grandes rasgos como para que les quede, digamos, el procedimiento. Es muy interesante este trabajo, es divertido. Es una tarea en la cual la auditora parece el detective con la lupita, porque tiene que tener mucha astucia para encontrar pasivos. Analizar informes de los asesores legales de la sociedad a fin de controlar si los pasivos en ellos mencionados se hayan contabilizados. Esta es otra cuestión muy habitual, ¿sí? Cuando los asesores, nosotros hacemos una circularización también a los asesores letrados de la compañía, es decir, a los abogados de la compañía. Entonces le decimos, bueno, que nos indiquen aquellos procesos, no sé, de reclamo, de juicio, qué sé yo, que tenga la compañía con terceros. Entonces dice por ahí, bueno, tenemos un reclamo al proveedor tal. Sí, proveedor tal, no tengo, no me figura. Sí, pero hay un reclamo de pago que viene a veces del ejercicio anterior. eh, y no existe en la contabilidad.
Entonces decimos, bueno, a lo mejor lo previsionaron de alguna manera. No, tampoco. Provisión, tampoco. Bueno, ahí tenemos un pasivo omitido, ¿sí? O sea, aparece como la información desde el área de legales y después verificamos que la empresa no tiene nada contabilizado. ¿Qué situación es esta cuando, por ejemplo, la empresa tuvo una diferencia con el proveedor, por ejemplo, por diferencia de calidad, porque algo se rompió, por no sé, cualquier cosa, y es como que la empresa dice, no, no me hago cargo. Y el proveedor insiste en querer cobrar. Y la empresa dice, no, no. Entonces, como la empresa considera que no le corresponde, entonces tampoco lo contabiliza, de ninguna manera. ¿Se entienden? No sé si me entendieron el ejemplo. Profe, pero ahí, ¿qué está mal en ese caso? O sea, ¿la contabilidad puede no contabilizar porque sí? O sea, ¿cuál es el determinante para que contabilice o no? Si la empresa dice, no, no, no corresponde esa devolución, supongamos, o lo que fuera, el reclamo de la persona, ¿ahí qué corresponde? En ese caso, si está en el departamento de legales de la empresa, ahí corresponde por lo menos hacer una previsión. O sea, que sea un pasivo contingente, pero que exista. Porque vos decís, a ver, me siguen intimando y me siguen eh, iniciando acciones, pero esto no terminó. Entonces no puedo decir no existe. Claro, Ponele, algo vamos a tiene que hacer, estar reflejado. claro, En tenés que mi, tener la previsión mínimamente. en mi Viste que, trabajo, sí, doy un ejemplo que si es factura emitida, la factura tiene que estar cargada sí o sí, si no. Después vemos más adelante si se pide nota de crédito, nota de débito, pero si se emitió la factura, sí o sí tiene que estar contabilizado. bueno, esa es una decisión, digamos, de la empresa. Pero a veces pasa, por ejemplo, ahora estamos hablando de facturas, pero piensen en un juicio por un accidente, por ejemplo. Hay alguien que solicita una indemnización a la empresa, o sea, está pidiendo una indemnización por un accidente laboral, por ejemplo, y la empresa dice, no, 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 no existe tal cosa. Pero el juicio está y continúa. Entonces, ahí los asesores, en ese caso, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan una probabilidad de ocurrencia. En función a la probabilidad de ocurrencia, nosotros vamos a decir si se hace la previsión, o sea, se contabiliza, si se hace la previsión, o si solamente se informa en nota de los estados contables. Esto depende del grado de ocurrencia. Hay cosas que la empresa no tenía contabilizado. Profe, Sí, no sé si por ahí lo mencioné porque por ahí se me corta un poco, pero también pasa muchas veces que si bien no se puede hacer una previsión, pero sí se tiene que reflejar en notas de los estados contables de que hay un juicio o que hay un reclamo o que hay algo, y si eso no está, también tendríamos que sugerir que esté, digamos. exacto. Sí, eso es lo que hablamos recién. Depende del grado de ocurrencia. Depende del grado de ocurrencia, va a contabilizar previsión o notas a los estados contables. Si el grado de ocurrencia no es mayor al 50%, va a anotar los estados contables y nosotros como auditores tenemos que asegurarnos de que la empresa lo informe en notas de los estados contables. Y si la empresa no lo informa en notas de los estados contables porque se niega, no quiere, no quiere, no quiere, nosotros lo tenemos que informar en nuestro informe, valga la redundancia, eh, como una salvedad que puede ser indeterminada. ¿Sí? Bien. En el circuito, vieron que nosotros hablamos de que deudas comerciales tienen todo que ver con el sector de compras y el sector de pago. O sea, está relacionado con compras por un lado, al momento de que la mercadería ingresa, el informe de recepción y demás, y luego está relacionada con pagos al momento de, bueno, de que la empresa determina en qué momento y de qué manera le va a pagar a los proveedores de productos y servicios. Entonces, acá lo que vamos a ver son ciertas preguntas que nosotros como auditores tenemos que hacer a distintos niveles de la empresa para asegurarnos de ese circuito, ¿sí? Asegurarnos de cómo se va contabilizando. Preguntas, dice. Indique si las siguientes actividades se encuentran adecuadamente separadas. ¿A quién le preguntamos esto? Por ejemplo, al gerente de compra o al encargado de compra.
¿sí? Entonces nosotros decimos, las siguientes actividades se encuentran adecuadamente separadas: compra, recepción, almacenes, cuentas por pagar, pago, mantenimiento de registros de control. Todo debería, en una empresa bien organizada, estar separada. Es decir, que la persona que se encarga de realizar la compra, o sea, hay un departamento que dice, bueno, pedimos una cotización, pedimos una segunda cotización, pedimos una orden de compra, solicitamos la compra, no sea la misma que después recibe esas mercaderías y firma el informe de recepción. Luego, almacenes puede llegar a estar en otro sector diferente y totalmente diferente debe ser el sector de cuentas a pagar. Acá muchas veces cuentas a pagar y pagos están dentro del mismo departamento o la misma persona, pero sería preferible que cuentas a pagar esté diferenciado o sea distinto de pagos. Cuentas a pagar es el sector que va a revisar toda la documentación de respaldo, desde el informe de recepción, factura, remito, verificar que todo cuadre y va a decir, ok, se autoriza el pago. Y después otro sector debería ser el que paga, es decir, el que firma o autoriza el cheque o la transferencia. Y luego quien registra, quien hace todo el archivo, ¿sí? de toda la documentación de respaldo y si realiza un control, por ejemplo, esto que le decía recién, de que si todas las facturas que se están llevando al archivo están con el sello de contabilizadas. Más preguntas. ¿Todas las adquisiciones de bienes y servicios son solicitadas por medio de formularios prenumerados en los que se detalla cantidad, calidad, oportunidad y entrega de los bienes y servicios requeridos? ¿Sí? Siempre si la respuesta es sí, es un punto fuerte de control. Si la respuesta es no, es un punto débil de control. Entonces, ¿qué es lo que nos asegura esto? Esto nos está diciendo si las órdenes de compra son prenumeradas. ¿Sí? Si las órdenes de compra son prenumeradas, quiere decir que hay un control y hay un formato eh, formal de cómo la empresa solicita lo que necesita comprar, ¿sí? Hay empresas más informales que directamente escriben un mail o levantan el teléfono y le dicen, mándame, tú, no hay órdenes de compra, no están prenumeradas de ninguna manera. Hay empresas que utilizan las órdenes de compra solamente para obtener cotizaciones, es decir, hago la orden de compra para saber cuánto es lo que me va a facturar, pero después, nada, elijo otra, ¿sí? En ese caso, las órdenes de compra prenumeradas no sirven. Entonces, bueno, todas estas preguntas que hacemos son con la finalidad de conocer si tenemos puntos fuertes o débiles de control. Se solicitan por lo menos 3 cotizaciones antes de adquirir bienes y servicios. Ahí es importante entender que hay una diferencia, o debe haber una diferencia, aunque hay muchas empresas que no lo hacen, entre una cotización y una orden de compra. ¿Sí? La cotización debe ser anterior. O sea, yo pido la cotización, si estoy de acuerdo con la calidad y el precio y la cantidad, recién ahí hago la orden de compra. La cotización la hago a por lo menos 3 proveedores para comparar precios y la orden de compra la hago a quien decidí. ¿Sí? Ese debería ser el proceso. Las solicitudes de cotización y sus respuestas son debidamente archivadas. Lo que hablamos recién, ¿no? Cuando me dan esta cotización, ¿qué hacemos con la cotización? ¿La analizamos y después las tiramos, las archivamos? Depende, ¿no? ¿Para qué sirve? Por toda compra, ¿se preparan órdenes de compra? Si me dicen que no, bueno, ya sabemos que hay una informalidad al momento de comprar que puede llevar a distintas situaciones, ¿sí? O sea, todo lo que sea informal puede llevar a error. ¿Qué tipo de error? A ver, piensen ustedes un poquito, ¿qué tipo de error podemos llegar a tener si la compra es informal? O sea, si directamente el encargado de compra levanta el teléfono, manda un mail y dice, che, mándame tanto, necesito urgente. ¿Qué problemas podemos llegar a tener? Nosotros como auditores, en el sentido de decir que hay errores contables a raíz de esta informalidad. Ahora pensemos un poquito. Normalmente cuando no está por escrito, por ahí el tipo le dijo, no sé, 100 y el otro entendió 10 y por ejemplo te vienen 10 unidades en vez de 100 y ahí fuiste. Diferencias de cantidad y diferencias de calidad. ¿Sí? Te dijo, mándame 100 blancas y te mandó 100 negras. ¿Sí? También puede pasar.
¿Qué otro? A ver, ¿qué otro se le ocurre? Que no se contabilice, que llegue mercadería y esa mercadería después no esté no haya una orden de compra. Que, Puede suceder que por la excesiva familiaridad ingrese en la mercadería sin ningún tipo de formalidad y no tengas la factura. Entonces tenés la mercadería y no la contabilizaste. sí, Porque, no, después te facturo. Después te facturo con la próxima. Bueno, todas esas cosas, ¿no? De informales así suceden y generan errores, ¿no? Otra cuestión es la diferencia de precio. Esa es la más tradicional. No, si por teléfono me dijiste 100, ahora me querés cobrar 120, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones suceden cuando la empresa no tiene un control interno serio, ¿sí? Entonces, nosotros como auditores, después nos vamos a ver también remando en dulce de leche en el sentido de decir, pueden haber diferencias de todo tipo, ¿sí? Más preguntas. ¿Son las órdenes de compra prenumeradas y autorizadas de acuerdo a la política de delegación de autoridad y niveles aprobados al directorio? O sea, hay empresas en que la aprobación de la orden de compra tiene que venir de un sector mayor, ¿no? O sea, alguien como autoridad tiene que aprobar esa orden de compra que yo solicité. Hay otras en las que no. Las órdenes de compra son controladas numéricamente en compra, recepción y contaduría. Es decir, si son prenumeradas, las puedo controlar numéricamente, si no, no. Se efectúan revisiones independientes de los precios y condiciones de compra seleccionados. Existen controles sobre órdenes de compra pendientes de cumplimiento. Esta es otra, ¿no? Muchas veces las empresas hacen órdenes de compra y después el proveedor no le mandó y tampoco no hay un reclamo de que, che, te pedí tanto y no me mandaste. O sea, quedó la orden de compra ahí. No se anuló, no dijo no, el proveedor no tenía, entonces anula la orden de compra. Eh, no se hizo nada, quedó. Simplemente como que no tiene respuesta. Esto también es una falla de control. Vieron que primero vimos, digamos, como el encargado de las compras, ¿no? O el jefe de compra o quien realiza las compras. Ahora vamos a mirar al que recibe, ¿sí? La persona, el departamento o el encargado de recepción de los bienes de cambio. Entonces, a este encargado le vamos a preguntar, ¿se preparan informes de recepción prenumerados por todos los bienes y servicios recibidos? ¿Se verifica la cantidad y calidad de los bienes recibidos, comparando con lo solicitado en la orden de compra correspondiente, dejando constancia escrita del control efectuado y la fecha de recepción de los bienes? O sea, ¿qué sería esto? La persona, en el mejor de los casos, no siempre vemos lo más formal y positivo, ¿no? La persona que va a recibir ya tiene en su carpeta, en su legajo, la orden de compra que se le hizo a proveedor XX. Ok, viene el camión de XX a descargar, nosotros ya tenemos la orden de compra, sabemos que nos van a descargar tantas unidades de tal producto con tal característica. Bajan esas unidades, esos productos con tal característica y verificamos que coincida con la orden de compra, ¿sí? En todo, cantidad, calidad y precio. Fecha también, ¿no? La fecha que se había solicitado y en qué fecha llegó. Y se deja constancia escrita en el remito del proveedor, que va a ser un remito conformado, y en el informe de recepción. Y normalmente se abrochan juntos la orden de compra, el remito y el informe de recepción. Entonces, quien después, más adelante, va a pagar, ya tiene los tres documentos como para hacer el cruce de información. Tercero, se informa a cuentas a pagar sobre faltantes físicos y fallas de calidad. Esto es algo sumamente importante porque a veces, supónganse, hicimos un pedido, la empresa, ¿no? La empresa hizo un pedido de 100 unidades. El proveedor viene y te dice, no, no tengo 100, te dejo 80, después te mando la diferencia. Bueno, pero la factura dice 100. Y si nadie estuvo ahí en el depósito y nadie informó de que faltaban 20, la factura dice 100 y se va a pagar la factura de 100. ¿Sí? Entonces,
Este sector recepción es el que tiene que hacer el llamado de atención. En el informe de recepción, ¿sí? Junto con la orden de compra, y decir, se solicitaron 100, llegaron 80. Atención, factura o nota de crédito. ¿Sí? Me va a decir, o me hacen una nota de crédito por la diferencia, o tenemos que esperar de que nos traigan esta mercadería. Una de las dos cosas. Luego pasamos al departamento de cuentas a pagar, ¿sí? O sea, vimos compra, recepción, ahora cuentas a pagar. ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar si cada legajo de pago, y fíjense la palabra legajo, o sea, no es que yo pago una factura, pago un legajo, o sea, primero reviso ese legajo si está completo para decidir pagar la factura. Cada legajo de pago incluye orden de compra, informe de recepción, factura, remito, yo diría acá remito conformado, ¿sí? Enviado por el proveedor. Si me dicen que sí, yo ya detecto que hay una formalidad en la documentación de respaldo y en el control de la documentación de respaldo que me va a permitir darme cuenta que van a existir muchos menos errores, ¿sí? O sea, tenemos un súper punto fuerte de control que nos significa de que no vamos a tener mayores problemas en esta área. Ahora, si nos dicen no a esta pregunta, nos están diciendo, el no puede estar en cualquier parte de la pregunta, ¿no? No hay un legajo, no hay orden de compra, no hay informe de recepción, o sea, puede ser alguno, pueden ser todos. Si me dicen que no a esta pregunta, ahí empiezo a hilvanar un poco más fino, en el sentido de decir, no, bueno, pero informe de recepción sí hay, sí, informe de recepción hay. ¿Y se cruzan con el remito? Sí, sí, controlamos con el remito. Bueno, entonces no está tan completo, pero ya podemos estar un poco más tranquilos. Otra pregunta, ¿las órdenes de pago son prenumeradas? Esto es fundamental, ¿sí? A ver, las órdenes de compra, si no están prenumeradas, bueno, vaya y pase. Pero las órdenes de pago es fundamental, sobre todo para la auditoría, saber si están prenumeradas porque es el momento en que se decide el pago, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a verificar que pueden haber órdenes de pagos que están al cierre aprobadas, como para decidir el pago, pero a lo mejor el pago no se perfeccionó, no se confeccionó. Y ahí la pregunta que yo haría es, ¿con qué documentación de respaldo contabiliza el sector de contabilidad? ¿Sí? ¿Con la orden de pago o con el movimiento en la transferencia? Porque al cheque no lo ven todavía. O sea, contabilidad. ¿De qué manera le informan a contabilidad que se realiza el pago? Porque imagínense que estoy en el sector de pago. Yo hago la orden de pago, digo, sí, listo, autorizado. Firmo, pues yo tengo la firma autorizada para decir, este pago está autorizado. Pasa al sector de pago. ¿Sí? El sector de pago emite un cheque y le llama al proveedor. Fulanito XX, tu cheque está listo para retirar. Ok. Lo guardan en el cajón o en la caja de seguridad, no sé. Y fulanito XX viene el 15 de enero a retirar su cheque. ¿Con qué documentación en este proceso que les acabo de mencionar se enteró contabilidad? Es lo que me va a marcar a mí si puede o no haber errores al cierre. ¿Sí? Si contabilidad se enteró con la orden de pago, o sea, si le llegó una copia de orden de pago a contabilidad, contabilidad va a hacer el asiento banco a proveedores. No, perdón, proveedores a banco. ¿Sí? O sea, va a sacar directamente el pago, porque tiene la orden de pago. Pero había sido que no, que el cheque está en el cajón. Si a contabilidad le mandan un informe con los cheques emitidos al cierre y contabiliza con los cheques emitidos, o sea, con ese informe de cheques emitidos, porque el cheque no lo ve, porque no es que le vamos a llevar el cheque a contabilidad, ¿sí? Vamos a dar un informe. Entonces,
Contabilidad va a decir, ah, ok, está el cheque emitido, entonces listo, proveedores a banco, pero el cheque quedó en el cajón. ¿Cuál sería? Présteme atención acá. ¿Cuál sería el documento de respaldo suficiente y necesario para que contabilidad no cometa errores en este ejemplo que les estoy dando? Con un informe del extracto, ¿no puede ser? Bancario. No, porque si estamos hablando de un cheque, el extracto bancario recién, a lo mejor el proveedor lo deposita el 20 de enero. Yo lo que necesito saber si ese pago es al cierre del ejercicio o es posterior al cierre del ejercicio. Yo les dije, si contabilidad lo hace con la orden de pago, puede cometer errores. Si lo hace con el informe de los cheques emitidos, puede cometer errores. ¿Cuál sería el documento de respaldo? Que no, que me aseguraría que contabilidad no esté cometiendo errores con los pagos a fecha de cierre. A ver, chicos, piensen un poquito. Ustedes están sentados en el escritorio de contabilidad de la empresa. ¿Qué documentos tienen a mano para contabilizar un pago a proveedores? Si realicé un pago, me tienen que haber dado un recibo. El recibo, perfecto, gracias, Selva. El recibo, si contabilidad realiza el asiento con el recibo, entonces ahí no hay oportunidad de error. Pero si lo hizo con la orden de pago o lo hizo con el informe de los cheques emitidos, ahí sí hay posibilidad de error. Pero, profe, hoy en día no te emiten recibos Ah, y ahí está el problema, Julio. Justamente ahí está el problema. porque, o sea, veo que recibos no hay. La informalidad es el problema. Claro, y entonces vos ¿cómo te enterás, Julio, que vinieron a buscar el cheque el 15 de enero, en realidad estaba listo en el 28 de diciembre, pero el proveedor justo estaba de vacaciones, no vino a retirarlo? ¿Cómo te enteraste que el pago sucedió el ejercicio siguiente? Pero en ese caso no me enteraría hasta No que te venga y me... enterás. Ese es el punto, no te enterás. Salvo que hables con la persona a cargo, Claro, o sea, claro, vos te levantes, vos contador de la empresa te levantes, vaya hasta el área de pago y le diga, che, fulanito que estaba emitido el cheque, ¿vino a buscarlo? Entonces, ¿qué sé claro. yo? Tengo tantos cheques y no tengo ni idea. Ahí están, esas son las áreas de riesgo. Esas son justamente nuestras áreas de riesgo. ¿Sí? Ahí está nuestro problema, ¿no? Entonces, por eso estamos buscando estas preguntas y estos test de pasivo omitivo para saber y minimizar un poco esos riesgos, ¿no? De auditoría, que ahí estamos en el riesgo de detección. Como si vos me decís, nunca me emiten un recibo, hay un riesgo de detección muy grande en este elemento que estamos analizando, ¿no? Que es el pago a proveedores. ¿Se entiende, Julio? Sí, 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 se entiende. Bueno, ¿dónde me quedé? Eh, Otra pregunta es, ¿se controla que el legajo de pago esté formalmente aprobado en sus pasos anteriores? O sea, acá, cada legajo de pago tiene, ¿sí? Está todo aprobado, está aprobada la factura, el remito, o sea, se verificó, se aprobó para que pase a pagos. ¿Son los anticipos otorgados a los proveedores llevados en registros individuales y considerados a efectos de abonar el neto? Este es un problema sumamente importante y que genera muchas diferencias, ¿sí? A veces la empresa hace un anticipo a proveedor, ¿sí? Y contame, Julio, vos que estás en el tema, cuando la empresa hace un anticipo al proveedor, ¿qué documentación le dan? Eh, y si es anticipo, Mm.
Pasa que se maneja con comprobantes de transferencia nomás, le pasas. Transferencia. Bueno, proponer una transferencia. Lo único que tenés es el movimiento de la transferencia, ¿no? Pero si no tenés una documentación de respaldo, esa transferencia puede ser un pago o puede ser un anticipo. La única forma de saber si es un pago o un anticipo es mirando la cuenta corriente, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, en la cuenta corriente a lo mejor hay algún error, una factura que no está cargada y entonces le erraste a tu cuenta corriente. Entonces, si no tenés recibos, si no te dan recibo, vos haces un anticipo, no te dieron ningún recibo por ese anticipo, entonces solamente el comprobante de transferencia o el cheque que emitiste. ¿Qué pasa? Muchas veces no se contabilizan los anticipos. ¿Por qué? Porque no hay factura. Entonces, como este anticipo no está contabilizado, a lo mejor después me doy cuenta cuando hago la conciliación bancaria, apareció ahí una transferencia al proveedor XX. Bueno, puede ser, me doy cuenta. Pero muchas veces puede pasar que el anticipo no esté contabilizado. Como el anticipo no está contabilizado, entonces hace la idea, ¿no? De que nadie contabilizó el anticipo. Y entonces cuando tengo la factura del proveedor, digo, ¿qué asiento hago cuando tengo la factura del proveedor? Proveedores de anticipo. O sea, ya pasa que Vos yo no contabilizaste contabilizo, el anticipo. pero claro, sí, sí, sí. Se te pasó porque como no tenías ninguna documentación de respaldo, no contabilizaste el anticipo. Cuando llega la factura, haces el asiento tradicional, Sí. mercadería, IVA, a proveedores. ¿Sí? Perfecto. Te quedó el saldo de proveedores como que eso es lo que tenés que pagar. Pero a lo mejor vos Ujú. habías hecho un anticipo por el 50%, vamos a decir. ¿Y qué pasa? Si no hay una información y un cruce de datos formal, digamos, con alguna documentación de respaldo, de que ese 50% ya estaba pagado, el sector de órdenes de pago va a ver la factura y va a pagar el 100% de nuevo, ¿no? ¿Se Y sí, entiende? sí, sí, sí. Ese es el problema. ¿Con qué o de qué manera se contabilizan los anticipos? Porque yo quiero que ustedes entiendan esto. Una cosa es lo que hace los distintos agentes que trabajan en la empresa y otra cosa es lo que se entera contabilidad de lo que los demás hacen. ¿Sí? Porque el encargado de compra hace su trabajo, el encargado de pago hace su trabajo, pero ¿y contabilidad con qué se entera? Profe, y si es un prestador de servicio, monotributista, un médico, por ejemplo, me emite la factura, le pago, ¿tendría que pedirle el recibo también? Y sí, algo que vos cruces con el cheque o cruces con la transferencia, pero el recibo es lo que te asegura, digamos, de que La se lo cancelación de entregue. la deuda. Claro. Pues, imagínate, pensá esto conmigo, pensá conmigo. Vos haces el cheque para este monotributista, ¿sí? Y vos decís, Ujú. listo, ya está cancelado el monotributista. Y en realidad el cheque se lo llevó alguien, te lo sacaron del cajón o desapareció, no sé. Te lo robaron, ponele. Te robaron el cheque, que era para este personaje. Y después va a venir el personaje y te va a decir, che, ¿y mi cheque? No, pero si no está acá, yo te lo di. Yo no te firmé nada de que recibí el cheque. Algún tipo de recibo tiene que haber, aunque sea informal o aunque sea, como hacen en muchos lugares, tienen una planilla así con todos los cheques. Fírmeme acá de que usted retiró. Profe, Sí, trabajaba en un lugar que cuando pagábamos con cheque, abajo de la misma factura que nos emitió o al dorso nos escribía, recibí conforme cheque número tanto por tal monto y con la firma y aclaración del proveedor. perfecto. Sí, esa es otra forma. Bueno, Sí, una vez en también, la así con factura. en la orden de Pero pago, a veces quien emite el cheque o el sector de pagos no tiene la factura, porque a lo mejor está en otro sector o la factura ya se fue a contabilidad. Son cosas que suceden. ¿Qué decía Julio?
No, sí, que una vez también, tipo, entregamos un cheque y con la orden de pago tuvo que firmar un cheque físico. Ujú, Se le entregó el cheque físico y firmó la orden de pago que se le canceló. claro, ¿está bien? Algo firman. Después también está el tema de que quién viene a retirar a nombre del proveedor, ¿no? Porque ha sucedido casos de que un empleado que siempre venía a buscar el cheque del proveedor fulanito, él siempre era el encargado, era el mano derecha del proveedor fulanito, lo despidieron y vino el último día, vengo a retirar los cheques y se lo dieron porque era habitual dárselo y había sido que nadie sabía que lo habían despedido, se llevó los cheques, ¿no? O sea, ¿quién firma? Todas estas cuestiones, bueno, todas estas cuestiones nosotros las vemos cuando vamos a la empresa, miramos todas estas situaciones, cómo son, cuánta formalidad tiene la empresa al momento de entregar un cheque. Ahora, chicos, hoy en día esto es mucho, pero mucho, mucho más fácil con todo lo que es cheques electrónicos, factura electrónica, todo. A ver, hay otros problemas, pero es mucho más fácil de rastrear. Antes los cheques eran muy al portador y los cobraba cualquiera. Bueno, continuamos porque me voy de tema. No sé ni qué hora es. Me encanta charlar con ustedes. Falta poquito. Las facturas originales y triplicados, este es otro tema, ¿no? ¿Alguna vez se preguntaron para qué la factura electrónica viene por triplicado? La podemos imprimir 3 veces tranquilamente, pero sigue viniendo por triplicado. Las facturas originales y triplicadas enviadas por los proveedores son recepcionadas y controladas directamente por el sector de cuentas a pagar, validando que los bienes y servicios facturados responden en todos sus términos a las condiciones de la orden de compra y a los bienes y servicios recibidos. O sea, coinciden con la orden de compra, coinciden con lo que se recibió, considerándose asimismo los aspectos impositivos que corresponden, ¿no? O sea, es otra cuestión. Existen procedimientos que aseguren que la registración contable es adecuada considerando los bienes y servicios y el periodo al cual están afectados. O sea, ¿qué controles existen sobre el departamento de contabilidad? Ese es otro tema, ¿no? La documentación del legajo de pago es cancelada en forma adecuada con el fin de evitar potenciales duplicaciones de pago. O sea, esto, ¿no? Se pagó, sellada, se pagó. Eh, se pagó con tal cosa, se pagó con tal cheque, se pagó en tal fecha, para evitar volver a pagarlas, ¿no? Son consideradas las políticas de delegación de autoridad y niveles de autorización al ser firmados los cheques, o sea, quién firma los cheques, se respeta este nivel de autorizaciones. Son todos los cheques emitidos con cláusulas no a la orden o cruzados y a nombre de las personas físicas o jurídicas que efectivamente prestan los servicios o venden su producto, o sea, a nombre del proveedor. Se archivan junto con el legajo de pago el recibo del proveedor, esto es lo que hablábamos, ¿no? El recibo. Factores de riesgo. Bueno, eh, dentro de lo que es pasivo, tenemos factores de riesgo que podemos clasificar. Esto es como para decir, bueno, más allá de todo lo que ya lo hablamos a esto, pero de alguna manera clasificarlos. Los factores de riesgo pueden estar en los pasivos omitidos, pueden estar en la falta de conciliación de los saldos de cada proveedor o pueden estar en el archivo, ¿sí? Esos son nuestros factores de riesgo más notorios, ¿sí? No me acuerdo si había otros. Sí. Hay factores de riesgo cuando hay situaciones excepcionales y también cuando hay anulación de comprobantes. Comprobantes duplicados. Ya ahora con los sistemas, este tema de los comprobantes duplicados es menos frecuente porque vos vas a cargar la factura tal y te dice, no, esta factura ya está registrada. Pago sin documentación respaldatoria suficiente, altas de proveedores, ¿sí? ¿Quién da la alta de proveedores? ¿Quién autoriza? O simplemente al llegar la factura le damos una alta a proveedor. ¿Qué me dice un minuto restante? ¿Alguien puso un minuto restante? Le quería avisar la hora, no le quería interrumpir. No, pero qué raro, yo no sabía cómo se ponía eso. Después me contás. Gracias. Sí, por eso voy rápido.
Factores de riesgo, saldos antiguos, ¿sí? O sea, esto lo hemos visto en créditos también, ¿sí? La antigüedad de los saldos a proveedores también es algo que nos tiene que dar que pensar. Y anticipos con mucha frecuencia. Los anticipos con mucha frecuencia, sin respaldo, como dijimos en la factura, puede llevar a riesgos. Remitos no facturados. Esto es cada vez menos habitual, pero quizás viene la mercadería solo con el remito y la factura me dicen te la envío por mail y bueno, a lo mejor no llegan de la misma manera e ingresa la mercadería con el remito, pero la factura no se contabiliza. ¿Tenemos más? Bueno, la inadecuada separación de funciones, eso lo hemos hablado y vamos a dejar acá en evaluación. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Pues ya estamos en hora. ¿Alguna No, duda, profe. alguna pregunta? No, profe. Yo sé que es aburrido pasivos, pero les puedo decir algo. También sé que no lo estudian. Les puedo decir algo. El 80% de los alumnos que les pregunto pasivo en el final salen mal. Atención. Arranco con Las ese, dos unidades, arrancamos con ese tema entonces, al final. Exactamente. las dos unidades que más alumnos hacen salir son pasivos y patrimonio neto. Esas son las dos unidades que a veces, ay, no queremos ni preguntar más, ¿vale? Porque le vamos a arruinar la vida. Estudien pasivo. Es un poco complicado, pero es importante y hay mucho para estudiar. A veces le digo, bueno, vamos a hablar de deudas comerciales. Y saben hasta qué es la deuda. Ahí llegó el nivel de estudio. Estudien pasivo. Bueno, chicos, veo a 4. El resto no sé si se fue, si están. ¿Están? Díganme chau por lo menos. Estamos, Chao, Chao, profe. profe. profe, sí. Estamos, Chao, profe. profe. Chao, con la manito. Profe. Bueno, Buen chao. fin Está de... bien, cuídense. Buen fin de. Gracias, buen fin Fin de. Estoy de- enojada con todos ustedes. Antes que se vayan, les voy a decir, estoy enojada con todos ustedes. Ahí está. ¿Por No qué? me saludaron por el día del profesor. ¡Feliz Y- día! A las ah, 12. Feliz día, profe. Feliz día. Día, profe. Feliz día, profe. Feliz día, profe. Lo que pasa es que pensamos en el día del Ahora, profe universitario. Gracias, gracias. No importa. ahora, Quieren ahora, zafar, ahora quieren terminemos zafar. los parciales y le invitamos una botella de champán, profe. Eh, Bueno, champán no es de mi agrado, pero no sé, Eh, eh. Nunca viene bueno, mal, profe. díganos Nunca viene qué mal. me quieren. pueden invitar a un asado si quieren. A mí me Ah, gusta el bueno. champán. También, también. También, contar la prueba, profesora, que cantidad de cosas que... Después, no antes. Gracias, chicos. Nos estamos viendo entonces el martes de manera presencial si no llueve.